ciencia tiene mucho que decirnos. Bienvenidos, comenzamos nuevamente este especial Congreso Futuro, donde cientos de científicos nos han planteado los futuros posibles en ciencia, tecnología, artes, humanidades y también innovación. Soy Jessica Soto Huerta, que los acompaña con este especial que lleva a ustedes estas ideas, preguntas, respuestas que científicos nos han planteado en este encuentro con la ciencia y el conocimiento que nació en el año 2011 en la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado, instancia legislativa que hasta el día de hoy sesiona y que está presidida por el senador Guido Girardi, integrada por los legisladores Carolina Goich, Francisco Chaguán, Alfonso Urresti y Juan Antonio Coloma. El compromiso siempre ha sido que la ciencia y el conocimiento llegue a todos los rincones de nuestro país y que tenga acceso toda la ciudadanía de manera gratuita. Por eso te invitamos a revisar este programa en las distintas plataformas de diversas municipalidades de nuestro país a través de Congreso Futuro en tu Comuna en línea. Esta es una alianza entre el Senado y la Asociación Chilena de Municipalidades en este compromiso de acercar la ciencia y el conocimiento a toda la ciudadanía. Comenzamos entonces a revisar los futuros posibles en esta edición especial de Congreso Futuro. Vamos a iniciar este especial Congreso Futuro con un invitado que tuvimos en Congreso Futuro 2020. Él participó en el panel Sanar con su charla La interdisciplina es el futuro de la medicina. Es ingeniero civil mecánico, además médico cirujano y director alterno del Núcleo Milenio de Resonancia Magnética Cardiovascular, Marcelo Andia. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchísimas gracias Jessica por la invitación, por estar hoy día conversando. Muchas gracias. Marcelo, estamos viviendo un periodo bastante particular a nivel mundial. Esta pandemia nos ha tenido confinados. ¿Cómo has vivido tú este proceso desde tu casa? Me imagino que confinado, encerrado. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo ha sido para ti? Así es, encerrado como todo el mundo, tratando de respetar todas las normas que nos impone la autoridad. Y la verdad que ha tenido todas las etapas propias de cuando uno se somete a un cambio de vida, digamos. Ha estado la negación, ha estado el estrés, ha estado esto no me está pasando, pero mira, la suerte que uno tiene de tener una familia, de tener un lugar donde estar tranquilo, y la verdad ha sido aprendizaje para todos nosotros, aprendizaje de pasar más tiempo con la familia, que increíblemente a uno se da cuenta cómo el día a día uno se lo ha comido totalmente, entonces te ha permitido pasar más tiempo con ellos, pero también planteándose muchos desafíos de cómo desde la disciplina que uno tiene, cómo uno puede aportar a que el país pueda superar esto, no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional, y cómo enfrentarnos a la nueva realidad que se nos va a venir pronto cuando empecemos a salir de nuestras casas. Ha sido un periodo de reflexión, de pensamiento, muy gratificante en algunos términos. ¿Y de ganas de salir? Por supuesto, absolutamente. Tenemos todos nuestros experimentos detenidos, nosotros hacemos muchos experimentos en los cuales trabajamos con pacientes, con voluntarios, entonces te podrás imaginar que todo eso está totalmente detenido, entonces toda nuestra investigación más clásica, más dura está detenida, y hemos tenido que ir migrando hacia otras líneas de investigación, entonces eso nos tiene a todos muy ansiosos. ¿Detuviste parte de lo que estabas haciendo más laboratorio, por así decirlo? Así es. Y así es. Me imagino que tuvieron una vuelta de tuerca ahí para poder seguir desarrollando ciencia. Así es. La ciencia no se detiene, y la verdad que eso es un poquito lo bueno de trabajar en grupos interdisciplinarios. En el fondo, en que nosotros a veces aportamos pacientes, aportamos problemáticas biológicas, pero tenemos otros académicos que nos aportan la mirada física, la mirada matemática. Entonces, en este tiempo en que no hemos podido hacer actividad práctica en los laboratorios, nuestros experimentos, nos hemos desarrollado en analizar datos que ya teníamos, en reflexionar sobre conclusiones que a veces los datos te entregan resultados que a veces no cuadran un poco con lo que uno espera, con la hipótesis que tú tenías a priori. Entonces, en este periodo nos ha permitido sentarnos, reflexionar, conversar, no personalmente, pero usando todas estas herramientas que hoy en día existen, como para empezar a plantear nuevas hipótesis, nuevas maneras. La ingeniería, la medicina, la ciencia avanza refutando hipótesis que uno tenía. Hay verdades que nosotros creíamos irrefutables y que de repente uno hace un experimento y no resulta. Entonces ahí es donde uno tiene que hacer la reflexión. ¿Fue que hice mal el experimento? ¿Fue que la hipótesis era nula, era falsa? Entonces ese periodo de reflexión yo creo que nos ha ayudado, nos ha permitido hacer una pausa, dar un paso atrás, ver lo que estábamos haciendo, y en algunos casos yo también me atrevería a decir que nos ha permitido intentar aterrizar nuestra investigación. Muchas veces a uno le gusta y se emociona con una investigación, pero a veces no están aterrizadas a la realidad nacional, a las necesidades locales, y yo creo que esto nos ha abierto un poquito los ojos a reflexionar, a resolver problemas más locales.
Sí, eso, Tenemos que recordar, Marcelo, que tú eres ingeniero civil mecánico, pero además, después de eso, estudiaste medicina. Así es. Yo creo que para el común de las personas uno dice, bueno, la ingeniería va por un camino, la medicina va por el otro, pero me imagino que en algún lugar se fusionan y por eso decidiste estudiar medicina. ¿Nos puedes explicar un poquitito cómo llega esta fusión y cómo eso tú lo estás aplicando en tu expertise, en el trabajo que realizas en Núcleo Milenio? ¿Cómo se llega a fusionar eso? Eso es una reflexión súper interesante porque los cambios que han ocurrido en el mundo en los últimos, yo te diría, 10 años, no han dado la razón, digamos. Si tú mirabas cómo eran nuestras universidades históricamente, siempre están divididas en facultades, siempre muy orgullosas cada una de ellas, muy separadas cada una de ellas, y eso fue porque cuando construimos el conocimiento era tan amplio que claramente no cabía en una cabeza, por lo tanto había que compartimentalizarlo y lo empezamos a dividir. Pero en la naturaleza no existe ningún fenómeno que sea puramente físico, puramente biológico, puramente químico. Todos los fenómenos es una interconexión entre ellos, pero nosotros artificialmente los hemos ido separando. ¿Y qué es lo que ha pasado en los últimos años? Los últimos años pasados que se nos empezó a meter muy violentamente en la inteligencia artificial. Exactamente. Y eso nos permitió que pudiéramos empezar a mezclar conocimientos distintos, y eso nos obligó a todo el mundo a tener que acercar a un biólogo, a conversar con un físico, a conversar con un matemático, a conversar con un médico, con un ingeniero. Y eso que, insisto, yo cuando planteé esto en mi época de universitaria, me trataron de loco, cómo se me ocurría cambiarme de ingeniería a medicina, si eran cosas tan distintas. Yo insistía en que no eran distintos, que todo era ciencia. Hoy en día lo estamos viendo muy real, o sea, todo es lo mismo, todo se reduce a entender los datos que tenemos, todo se reduce a un modelo físico que hay detrás, y nosotros como seres humanos tenemos una fisiología que responde a una lógica matemática, física, bioquímica. Entonces, claro, si uno piensa como los incas o como los mayas, en que todo era una magia, por supuesto, la medicina está separada de todo el resto, pero hoy en día estamos convencidos que los mismos fenómenos que tú ves en tu computador están ocurriendo en tu cerebro. Los mismos fenómenos que tú ves cuando tú mezclas una sal con una base en un laboratorio es lo mismo que está ocurriendo en tu sangre. Por lo tanto, esta conversación ha sido muy gratificante. La llegada de la inteligencia artificial ha remecido estos límites, entonces estos muros entre las facultades se han ido cayendo porque este fenómeno de conocimiento que se empieza a conectar finalmente ha emergido en forma espontánea. Bueno, que lo Y encontramos. hoy día estamos enfrentados a eso. Y lo encontramos en ti, es decir, tanto el tema de posiblemente inteligencia artificial como también la medicina. ¿Cómo ha sido eso, tú, desde tu visión, estas dos visiones de ingeniería civil mecánica con medicina, pensada, eso sí, desde el punto de vista del coronavirus? ¿Cuál ha sido tu raya para la suma? Mira, es súper interesante la pregunta porque el coronavirus nos puso un desafío agudo, un desafío instantáneo, que necesitábamos respuestas muy rápidas. Y ahí yo te diría, el conocimiento mezclado nos ha mostrado cómo el mundo ha reaccionado. Por un lado, hemos reaccionado de alguna manera como países como Estados Unidos, qué sé yo, Brasil, que son los ejemplos más emblemáticos, en que ellos prácticamente han negado la ocurrencia de esto y se han obsesionado, ambos presidentes, ambos líderes se han obsesionado con un fármaco, la hidrocloroxiquina, que no tiene nada que ver, pero se obsesionaron con eso, dejando la ciencia de lado. Entonces tú dices, ¿cómo potencias mundiales avanzan sin escuchar a la ciencia? Después nosotros estamos acá en Chile, que con pocos recursos a veces nos obsesionamos también con algunas cosas y nos obsesionamos con los ventiladores mecánicos, que para mí justo fue una cosa que es muy noble, que hay que hacerla, pero nos obsesionamos con los ventiladores mecánicos y se nos olvidó que el problema no era el ventilador mecánico, el problema era evitar que las personas se contagien. Esa era la clave más grande. Y si tú miras cómo resolvió este problema Nueva Zelanda, cómo lo resolvió Corea, que fueron los países más exitosos en esto, no fue haciendo ventiladores mecánicos, fue enseñando a la gente, educando a la gente, entregándole subsidios para que efectivamente tú no tengas que salir a comprar tu alimento, tú no tengas que salir a ganar tu sustento. Entonces, yo creo que ahí es cuando uno se da cuenta que los problemas médicos no se solucionan con remedios necesariamente. Tú necesitas visión, necesitas líderes que tengan visiones, necesitas que en el fondo las personas crean en la ciencia y que a la ciencia no le inventamos política porque ella se transforma en cualquier cosa, y que le creamos los números, le creamos los datos, y que no engañemos a la gente. Pues, o sea, la cantidad de mala información que anda dando vuelta llega a ser un poquito se asusta detrás de eso, pero sobre todo a mí me encantaría que los matinales, qué sé yo, hubiera más científicos explicando estas cosas y no opinólogos, porque ahí es donde tú das cuenta que ahí fallamos.
Pero sin lugar a dudas, este ha sido el año de la ciencia, ¿eh? Ha sido, absolutamente, y espero que esto sea como el efecto colateral del coronavirus. Yo soy mucho más viejo, entonces yo viví la pandemia que tuvimos en Chile del cólera. No sé, ¿te acuerdas? Probablemente tú ni siquiera habías nacido, a fines de los 70, a principios de los 80 en Chile tuvimos cólera, y fue un desastre. Y yo me acuerdo de niño que mi mamá no me daba apio porque no se podía comer fruta, entonces yo comía apio cocido. O sea, imagínate, una cosa más horrorosa que puede haber en el mundo era comer apio cocido. Pero esa pandemia del cólera en Chile inmediatamente tuvo otro efecto. La hepatitis disminuyó dramáticamente. Toda nuestra enfermedad gastrointestinal. ¿Por qué? Porque educamos a la gente, lavarse las manos, no comer cosas que fueran dudosas. Entonces tuvo un montón de ventajas positivas, más allá, por supuesto, de lo tremendo de las personas que se enfermaron de cólera en ese momento, pero tuvo consecuencias muy buenas para el país. Se invirtió en tratamiento de agua potable, etc. Entonces, yo espero que de este COVID, en que todo el mundo se sensibilizó, todo el mundo entiende las vacunas, todo el mundo entiende la importancia de las vacunas, todo el mundo entiende la importancia de tener investigación local. Entonces, espero que todo eso, de alguna manera, nos ayude a que, insisto, la ciencia tiene que ser siempre lo que nos debiera comandar cuando uno se enfrenta a estos nuevos desafíos. Y yo no creo el que temor que uno tiene, sino que la ciencia debiera ser la primera voz en todo este tipo de cosas. Creo que la visión que tenemos hoy como ciudadanos y en general es que la ciencia hoy tiene voz, hoy tiene visión, hoy es parte de lo que nosotros necesitamos del futuro. Quizás no tiene que ver con el consumo, tiene que ver con la economía, sin lugar a duda, pero tiene que ver con el desarrollo de la ciencia. Sin ciencia no hay humanidad. Eso es clave, y en el fondo también un poco estos realismos mágicos que a veces tenemos en Chile, que tenemos problemas de miles de años, que pretendemos resolverlo en 5 meses con un presupuesto chiquitito, entender de que para hacer ciencia tú tienes que invertir en los colegios, tú tienes que invertir en las universidades. En el fondo tenemos que transformar nuestra forma de pensar en que la educación no es un bien de consumo, sino que es una formación de individuos, y esos individuos tienen que ser seres críticos, y esos seres críticos van a ser los que van a desarrollar la ciencia y van a desarrollar nuestro país. Entonces, entender, si hacemos ese quiebre, yo creo que ya con eso todo lo que hemos sufrido se va a compensar en el futuro en una mejor civilización, digamos. Marcelo, tú eres director alterno del Núcleo Milenio de Resonancia Magnética Cardiovascular. Tenemos que considerar que anualmente hay 28.000 personas en Chile que mueren por accidentes cardiovasculares. Si consideramos el coronavirus, también puede afectar a personas que tienen problemas cardiovasculares. Primero, ¿cuál es el valor que tiene el Núcleo Milenio? ¿Cuál es el trabajo que realizan? ¿Y cómo se podría ayudar dentro de esta área a las personas? Mira, la resonancia magnética es una técnica que ya tiene varios años, debe tener de uso clínico aproximadamente más de 30 años. Una técnica que es extremadamente compleja. Probablemente la resonancia magnética es una de las técnicas más complejas que ha desarrollado el ser humano. Yo creo que es el premio del ser humano. Hay 8 premios Nobel para poder desarrollar esta técnica, y uno después te dicen, hagas una resonancia de rodilla, y uno va y se hace una imagen, y uno se la lleva a la casa, y como que no le da el peso. Detrás de esa imagen hay 8 premios Nobel. Entonces, la resonancia, nosotros como país solamente receptor de tecnología, no la hemos aplicado de la manera, no voy a decir incorrecta, pero no le hemos sacado todo el provecho. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer nuevamente es poner físicos, matemáticos, médicos, a tratar de sacarle más información a eso, en caso particular de cómo estudiar el corazón. Todos saben acá probablemente el corazón es un músculo, es un tejido, es igual que, de alguna manera responde igual que un hígado, que el páncreas, que eso es un tejido, y por lo tanto se ve afectado por estos virus. Y no solo por el coronavirus, sino que nosotros tenemos personas que a veces se infectan por un virus herpes, se infectan por una hepatitis, le da un Epstein-Barr, que en el fondo es citomegalovirus, qué sé yo, y se le afecta el corazón. Entonces, pero básicamente una enfermedad la enfermedad más severa que tienen nuestros países como el nuestro, que estamos en esta fase de país desarrollado, en vía de país desarrollado, que es la aterosclerosis. En el fondo, esta acumulación de grasita en las paredes de los vasos que después se rompen y forman infartos cerebrovasculares o accidentes agudos del miocardio. Esa enfermedad se gatilla por lo que nosotros llamamos la inflamación. Y la inflamación viene del mal hábito de fumar, la inflamación viene del mal hábito de comer mucha sal y ser hipertenso, del mal hábito de no hacer ejercicio, de la obesidad, del estrés.
El estrés produce que tu cuerpo esté continuamente secretando un montón de hormonas y haciendo que tus arterias se estén moviendo a un nivel mucho más sobre lo fisiológico, por lo tanto tienes más riesgo de infartarte, y por supuesto una infección aguda te va a producir una inflamación que te puede producir una alteración de eso. Entonces, nuestros pacientes que tienen alguna enfermedad coronaria basal o alguna enfermedad del corazón basal, tienen que, por supuesto, mantenerse lo más alejado posible del virus, respetar lo más posible las restricciones que impone la autoridad, pero además mantener sus tratamientos, porque eso lo que tenemos que tratar de hacer es disminuir el riesgo de mayor inflamación que pudiera gatillar algún efecto cardiovascular agudo, que a veces son incluso más devastadores que estar enfermos del mismo virus. Y el valor que tiene la resonancia magnética para la salud del ser humano, considerando que hay radiología, que hay otras áreas donde tú puedes investigar un poquito. ¿Cuál es el valor de la resonancia magnética? Mira, a mí me gusta contarlo de esta manera, porque, por ejemplo, nosotros siempre nos enfrentamos a este tema. A nosotros nos llaman y que nació un pequeñito, un chiquitito nació con un problema cardíaco. ¿Ya? Entonces un chiquitito que pesa 3,5 kilos. ¿Ya? De este porte son sus riñones, no sé si se alcanza a ver, pero son riñones pequeñitos. Y ese chiquitito, históricamente, para poder hacer un diagnóstico de lo que tenía en el corazoncito, teníamos dos posibilidades. O le metíamos un medio de contraste basado en yodo, con unos riñones de este porte, con unos riesgos de dañarle sus riñones para poder mirar ese corazón, o la alternativa siguiente es tratar de cateterizar el corazón, meterle contraste y hacerle muchas radiografías para ver cómo era ese corazón. Hoy en día tú ese mismo chiquitito lo anestesias, lo pones dentro de esta máquina y tú le puedes hacer todas esas imágenes sin tocarlo, sin meterle ningún cable, sin meterle ningún riesgo para su salud. Por lo tanto, la resonancia nos cambió un poco toda esa forma de pensar. La resonancia te permite de alguna manera estudiar la estructura y la composición química de los tejidos y por lo tanto nos permite, comillas, que es nuestro gran sueño, lo que a mí me encantaría tener en el futuro, es hacer biopsias virtuales. Tú tienes un tumor en alguna parte, entonces yo no necesito entrar con una aguja. Yo te meto esta imagen, estudio el ambiente químico que hay ahí adentro y puedo saber si ese es un tumor bueno, un tumor malo, cómo está creciendo, cómo responde al tratamiento, sin tener que hacer una intervención. Sobre todo pensando en que nuestra población envejece y por lo tanto esto lo vamos a tener que hacer cada vez más frecuente en adultos mayores, que nuestros pequeñitos a veces nacen con problemas, entonces es un tremendo abanico con una técnica que no es invasiva, no irradia y por lo tanto es exenta de todo riesgo para la salud. Bueno, pero ahí estás, Marcelo, con tu expertise en ingeniería civil mecánica y medicina general cirujana para poder desarrollar esta biopsia virtual. Eso es nuestro sueño, eso es lo que trabajamos nosotros y tratamos de tener esta biopsia virtual de alguna manera. Y ahí entran, como te digo, todo este grupo. Nosotros trabajamos con un grupo de químicos que nos ayudan muchísimo, pero con un grupo de matemáticos que le entregamos toda esta información del resonador y con estas redes neuronales, con esta inteligencia artificial, te permiten empezar a ir avanzando y ver estructuras que uno no ve. Y esa es la gracia de conversar con estos grupos distintos, que cada quien aporta y... A eso te referías en la charla que ofreciste en Congreso Futuro, la interdisciplina como desafío de esta medicina en términos generales. Así es. Y aquí probablemente a todos ustedes le ha pasado. O sea, ¿qué cosa más extraña cuando uno va al médico y te dicen, mira, yo soy neurólogo, pero parece que lo que tú tenés es del riñón, entonces vas a tener que ir al nefrólogo, uno va al nefrólogo, el nefrólogo te dice, no, mira, no es el riñón, parece que es el hígado. Entonces uno anda peloteando. Entonces uno dice, o sea, ¿cómo no vamos a tener a alguien que mira al ser humano en un contexto y después cuando uno ve el diagnóstico uno puede ir al especialista? Pero nos falta esta mirada global. Y yo creo que, como te digo, con la aparición gigantesca de inteligencia artificial, más todas estas tecnologías que se han ido desarrollando en la historia de la humanidad, vamos a empezar a entender de mejor manera al ser humano y probablemente nos vamos a anticipar a las enfermedades, nos vamos a permitir hacer mejores diagnósticos y sobre todo pensando en que podamos tener una vejez que sea una vejez agradable, que sea un estado en que hoy en día la mayor parte de las personas no quiere llegar a ser viejo, porque no quiere estar enfermo, no quiere estar discapacitado, no quiere sentirse dependiente. Pero bueno, podemos trabajar para eso. Yo creo que ese es nuestro desafío como país, hacer que nuestros adultos mayores tengan una mejor etapa de vida. Bueno, el desafío de ciencia, tecnología y medicina en términos generales post pandemia. Teníamos un desafío antes de la pandemia, veíamos el futuro de manera distinta, sabíamos que la tecnología nos estaba invadiendo, que los medios de comunicación, las redes sociales, bueno, teníamos un futuro trazado, pero después de eso se nos cambió el futuro. En tu área, ¿cómo lo ves tú? Lo mismo, a nosotros se nos cambiaron mucho las prioridades en muchos sentidos, pero yo tengo la sensación
de la resiliencia humana y de la mala memoria humana. Y ahí, insisto, de los que probablemente puedan ver esto, nosotros vivimos en la última parte de este siglo, del siglo pasado y lo que estamos viviendo ahora, entonces se nos olvidó la epidemia de la tuberculosis, se nos olvidó la epidemia de la varicela, se nos olvidó la epidemia del cólera. El ser humano, nuestra historia, nuestros genes están hechos para combatir y luchar por toda esta epidemia. Yo creo que esto nos ha servido para ponernos en el contexto en que estamos. Siempre, mira, una de las experiencias más lindas que tuve yo fue, tuve la oportunidad de vivir mucho tiempo en Inglaterra, conversar con un médico que tenía 90 años. Este médico se ganó un premio Nobel, entre otras cosas. Entonces hacía clase y conversaba. Y él decía una cosa que a mí me marcó siempre, que en los años 50, en los años 40, 60, las personas vivían con la muerte. Se te moría tu abuelo, se te moría en la casa. Las personas fallecían en sus casas. Se velaban en las casas. Hoy en día la gente muere en los hospitales, se hace toda la ceremonia en unos lugares que parecen parques. Entonces nos alejamos tanto de la muerte que nos creemos inmortales. Y eso es riesgoso en todos los sentidos de la vida. Yo creo que el coronavirus nos vino a remecer de nuevo, a decir, oye, ustedes son parte de un ecosistema, no se vengan a creer aquí los dueños de la creación, no, ustedes son parte de un ecosistema, y aquí bastó que una persona se comiera una sopa de un murciélago en alguna parte y puso en jaque la humanidad. Entonces, yo creo que no, estos golpes de humildad yo creo que nos hacen reflexionar y sobre todo a nosotros, al menos de la ciencia, nos ha permitido como reposicionar nuestras prioridades y poner, yo creo que las necesidades del país, hoy más que nunca, dentro de las primeras líneas de respuesta de lo que tenemos que hacer nosotros como científicos. Marcelo, en 2 palabras, ¿cuál es tu futuro posible? Aquel que pensaste que iba a ocurrir en 50 años, pero está ocurriendo a la vuelta de la esquina. Inteligencia artificial, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Si alguien acá leyó Orwell 1984 o Un Mundo Feliz, estamos así de ese mundo, estamos así, y en términos más positivos, si alguien vio Wall-E, por favor véanlo, si no lo han visto, véanlo Wall-E, porque yo creo que estamos tan cerca de un mundo interconectado, un mundo con una inteligencia, no superior a la nuestra, pero una inteligencia que es capaz de conectar mucho más conocimiento y anticiparse, que yo pensaba que eso iba a ser en 100 años más, pero con lo que estamos viendo ahora, sospecho que en 5 años más nuestro mundo va a ser tan completamente distinto que nos vamos a reír de nosotros mismos cuando nos miremos hace 5 años atrás. Yo creo que el mundo va a cambiar dramáticamente, para bien, espero, pero va a cambiar dramáticamente. Para bien. Así es. O sea, no vea Terminator, digamos, pero sí vea Wall-E, digamos, esa es como mi sugerencia. Bueno, vamos a ver Wall-E. Yo ya la he visto como 5 veces, pero es fantástica, es muy linda, pero es parte de lo que dices tú, la llegada de la inteligencia artificial. Sí, yo creo que es el cambio que yo pensé que no íbamos a durar mucho más, pero ya es inminente, ya está encima nuestro, y por lo mismo, y este mensaje yo creo que todo el mundo se tiene que llevar, tenemos que todos nuestros alumnos de los colegios empiecen a entender qué es la ciencia de los datos, el famoso data science, cómo se programa un computador. Eso va a ser una herramienta, va a ser como saber sumar o restar. Necesitamos hacer ese cambio. Bueno, ahí estaba con nosotros Marcelo Andia, médico cirujano, ingeniero civil mecánico y además director alterno del Núcleo Milenio de Resonancia Magnética Cardiovascular. Muchas gracias, Marcelo, por haber estado con nosotros en este especial Congreso Futuro, pero quiero invitarte también para que nos sigas, que de vuelta de la pausa vamos a tener la exposición que ofreciste en Congreso Futuro 2020. La interdisciplina es el futuro de la medicina. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Ya estamos de regreso en este especial Congreso Futuro, reviviendo los futuros posibles que nos han planteado científicos nacionales e internacionales en este encuentro con la ciencia y el conocimiento. Lo dijimos antes de irnos a la pausa y vamos a revisar, después de la entrevista que tuvimos con Marcelo Andia, su exposición ofrecida este año 2020 en Congreso Futuro. La interdisciplina es el futuro de la medicina. Médico cirujano, ingeniero civil mecánico, director adjunto del Núcleo Milenio de Resonancia Magnética Cardiovascular, quien en el bloque anterior nos habló de la ciencia, el coronavirus, las proyecciones y el futuro. Veamos qué nos dijo en Congreso Futuro 2020. Aquí está Marcelo Andia con la interdisciplina es el futuro de la medicina.
Muchísimas gracias. Para partir, quiero invitarlos a que nos traslademos en el tiempo y en el espacio. Los quiero invitar a Londres del siglo XIX, 1850, 1870. Londres es la capital de la ciudad más próspera de Europa y del mundo. Es la ciudad donde se nace la revolución industrial. Es una ciudad que tiene todo: riqueza, cine, arte. Todo el mundo quiere vivir ahí. Sin embargo, la industria, que es bullante, producen trenes, producen barcos, genera mucha contaminación. El manejo de las aguas servidas, el manejo del agua potable es muy pobre. Los que más sufren son los niños. La mortalidad infantil en Londres del siglo XIX rozaba el 40%. ¿Qué quiere decir? Que de cada 10 niños nacidos vivos, 4 morían antes de cumplir un año. Eso es probablemente el dolor más grande que puede tener un padre. Quiero que vean este cuadro que refleja cómo era el sufrimiento de una familia cuando se enfrentaba a un hijo enfermo. Este cuadro se llama El Doctor y fue pintado en 1890. En el fondo, a trasluz, se ven los padres sufriendo por una hija que está enferma. En el primer cuadro, el doctor. Quiero que observen que ese doctor no tiene fonendoscopio, no tiene estetoscopio y no tiene termómetro. La única manera que tenía ese doctor en esa época para escudriñar e intentar salvar a esa niña eran sus sentidos. Solo la podía tocar, la podía mirar, la podía oler. Incluso podría llegar hasta probar su orina y oler sus deposiciones para saber qué enfermedad tenía. Y después, usando su experiencia, iba a tratar de mezclar algunas hierbas, algunos adminículos traídos desde Oriente para intentar salvar a ese bebé. Los padres que están en el fondo saben que la mortalidad infantil es un 40%. La esperanza de esa familia está en la experiencia de ese doctor. En esa época, la medicina era un arte. Quiero que veamos de qué nos morimos los chilenos, porque a partir de eso podemos entender quiénes somos hoy nosotros. Quiero que reparen, este cuadro intenta demostrar en proporciones de qué se moría una población en Chile en los años 60 y en el 2015. Quiero que vean que ese cuadrito amarillo, que es aproximadamente un tercio, un 30% de las muertes en Chile, se debe a lo que se llama causas externas, es decir, accidentes laborales, accidentes de tránsito, homicidios. Y no ha cambiado nada entre 1960 y el 2015. Seguimos siendo los mismos. Pero quiero que reparen en el cuadrito rojo. El cuadrito rojo, que en los 60 era muy pequeño, creció ampliamente al año 2015. Son las enfermedades cardiovasculares, el infarto agudo del miocardio, el accidente cerebrovascular. Y en verde aparece el cáncer, que casi no existía en los años 60. Y nuevamente en el 2015 es responsable de casi el 30% de las muertes. ¿Y por qué pasó eso? Bueno, porque las otras causas disminuyeron dramáticamente, en particular las causas infecciosas. Hoy día casi nadie se muere de causas infecciosas. Y si usted mira el cuadro del Chile de hoy, del 2015, es igual al de Finlandia, es igual al de Holanda. Nuestra mortalidad es idéntica. Pero quiero que repare en un cuadradito, el cuadradito lila. En el año 60, un 16% de las muertes correspondían a este grupo que se llaman muertes perinatales. ¿Qué son las muertes perinatales? Es la muerte de la madre o del recién nacido durante el trabajo de parto. Quiero que por un momento piense el dolor de una familia. Si usted tiene la suerte de tener a sus padres o a sus abuelos vivos, pregúntele, y ellos le van a contar la historia de la vecina que tenía 4 hijos, que fue a tener su 5º hijo al hospital y no volvió. Y dejó a esos 4 niños al cuidado de un padre angustiado y probablemente de una familia que trató de apoyarlos. Hoy en día no se nos muere ningún niño por estas causas. La mortalidad infantil perinatal en Chile es casi 0 y solo se nos mueren aquellos pequeñitos que nacen con alguna malformación que es incompatible con la vida. Hoy en día es inaceptable que se nos muera una madre o un niño. ¿Y por qué logramos eso? Por muchas razones. Muchas de ellas políticas públicas exitosísimas. Control, por ejemplo, del agua potable, del sistema alcantarillado. Una de las políticas más exitosas que hemos implantado en Chile y que han revolucionado nuestra medicina, que es el control del niño sano, el control de la mujer embarazada y la atención profesional del parto. Pero además hubo una técnica, hubo una tecnología
que revolucionó esto? El ultrasonido. El ultrasonido que nos permite, usando ondas de choque, ondas de ecos, poder hacer una imagen de un feto. Eso no existía antes. Y el ultrasonido, aunque usted no me crea, sirve para algo más que para saber si va a ser niñita o niñito. El ultrasonido sirve para saber cómo está desarrollándose ese bebé. Y si ese bebé viene con algún problema en su desarrollo, un corazoncito que no está funcionando, entonces ese niño rápidamente, esa madre, va a tener su parto no en un hospital público o en un hospital rural, tiene que ser trasladada a un hospital de especialidad, para que cuando nazca ese bebé reciba la atención eventualmente en una UCI, y ese niño se va a salvar. Pero antes no lo sabíamos, y ese niño podía nacer en una posta rural, y fallecía. Además nos sirve, por ejemplo, para saber si el bebé se puso bien en el canal del parto. El bebé tiene que estar de cabeza encajadito en el canal del parto, e idealmente pesar menos de 4 kilos. Si el bebé se pone de poto, no decimos poto, decimos podálica, y pesa más de 4 kilos, lo más probable es que nos va a pasar por el canal del parto. Y si ese es un parto en una localidad alejada de un centro, probablemente la madre y el bebé va a morir. La ecografía revolucionó la medicina, la cambió completamente y nos ayudó a salvar a la madre y al bebé. Pero la historia de la medicina nos lleva a que, y el resultado fue dramático. Quiero que aquí vean esta caída violenta que tuvimos en la mortalidad infantil en Chile. Hoy día nuestros niños, nacer en Chile es probablemente, al momento del nacimiento, es idéntico a nacer en Finlandia en términos de mortalidad. Podemos sentirnos todos orgullosos de que por lo menos nuestros niños nacen en un mundo que los recibe bien. Pero quiero que vean, esta es la cadena de tiempo del ultrasonido. El ultrasonido fue descrito en los murciélagos a finales del 1700. En 1826 se hizo el primer experimento en el que se puso un emisor de ondas de choque y un emisor en el mar en otro lugar y se logró detectar la emisión de esta onda de choque. En 1880, por supuesto, el matrimonio Curie descubrió unos cristales piezoeléctricos que cuando reciben una onda de choque cambian sus propiedades eléctricas. Logramos transformar el sonido en electricidad. Nacía el ultrasonido. En 1915, este ultrasonido se usó en los barcos. Y así los barcos tenían sonar y podían saber si adelante venía una roca o venía el iceberg. Eso fue 3 años después que se hundió el Titanic. El Titanic no tenía sonar. Si el Titanic hubiera tenido sonar, no se hubiera muerto esa persona, pero nosotros no hubiéramos conocido a DiCaprio. En 1948, un marino que había trabajado en la Marina y conocía el sonar, se olvidó de la Marina y quiso seguir su sueño. Y cruzó la vereda y se puso a estudiar medicina. Estudiando medicina, se dio cuenta de que no había herramientas para hacer imágenes en humanos que no fueran con radiación. Entonces se le ocurrió devolverse, ir a buscar el sonar y adaptarlo al humano. Y se obtuvo la primera imagen, gracias a este señor que hizo el puente entre disciplinas. En 1958 se publicó el primer paper que muestra el uso de la ecografía en humanos. El primer ecógrafo llegó a Chile en 1978. Nos demoramos 150 años desde que descubrimos el ultrasonido hasta que logramos salvar madres y niños. ¿Por qué nos demoramos tanto? Entre medio, piensen ustedes todas las familias que se destruyeron. Simplemente porque tenemos 2 grupos que no conversan. Y esta es mi interpretación personal de por qué la transferencia de conocimiento entre disciplinas es tan lenta. Ocurre por esto. Ocurre porque cada grupo es un grupo independiente, se viste en forma independiente, piensa en forma independiente y tiene trastornos de personalidad independiente. Y además, se habla, el lenguaje es distinto. Y cuando uno se enfrenta a alguien que habla un lenguaje distinto, en general uno le teme. ¿Y qué es lo que hace? Lo ignora. Y eso ha pasado en la historia de la humanidad con un impacto gigantesco. Y además, es así como tenemos construidas nuestras universidades. Esto es un diagrama típico de una universidad cualquiera. Tome cualquier universidad del país, con sus facultades. Facultad de Física, Facultad de Ingeniería, Facultad de Medicina, Facultad de Ciencias, con muros entre medio. Disfrazamos a nuestros alumnos de trajes distintos, le pasamos libros distintos, le ponemos cosas distintas y no dejamos que conversen entre ellos. ¿Cómo van a compartir cursos?
ojalá que no se le vaya a ocurrir a una niña de medicina casarse con un ingeniero. ¡Qué terrible! No, tienen que mantenerlo más separado. Y nos hemos dedicado a separar las ciencias, incluso en el lugar donde debiera emerger la ciencia. Y yo les quiero contar una bonita historia de que cuando uno junta las ciencias, se logran grandes resultados. En particular, en el estudio del corazón. Lo que usted está viendo ahí es una radiografía de tórax que probablemente todos ustedes alguna vez han hecho. Es simplemente pasarle un haz de rayos X y obtener la impresión de lo que se ve. Lo que usted ve ahí son los campos pulmonares, alcanza a ver el diafragma y ve el corazón. Es difícil saber cómo está funcionando ese corazón, pero esto ya nos da una primera aproximación. Porque si yo le muestro cómo se ve el corazón de personas enfermas, usted verá que claramente hay una diferencia. Sin embargo, llegar a los estados de las personas enfermas son estados tardíos. Tenemos que llegar antes a estas enfermedades. Pero para eso tenemos que ver cómo este corazón se mueve. Y con esta técnica no podíamos. Durante muchos años hubo gente que trabajó en diversas técnicas. Y se desarrolló una técnica maravillosa que se llama la resonancia magnética. Hay 8 premios Nobel desde que se generó la idea de la ciencia de la resonancia magnética hasta ahora que usted va y se mete dentro de esta máquina y obtiene una imagen de usted. 8 premios Nobel que van desde la química, de la física y de la medicina. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, es bastante simple cuando uno le cuenta la historia. El resonador lo que hace es tratar de aprovechar una propiedad cuántica de la materia que se llama el spin. Básicamente, tratamos de ver dónde están los átomos de hidrógeno de su cuerpo. Y como usted y yo estamos llenos de hidrógeno, porque tenemos agua y alguno que otro, alguna grasita por ahí, eso emite mucha señal. Y lo que nosotros hacemos es, usando campos magnéticos fijos y campos magnéticos oscilatorios, excitamos esos spins y obtenemos una señal. Obtenemos eso. Que si usted lo mira atentamente, no parece un corazón. Y si usted ve un corazón, le recomiendo una atención psicológica. Ya, ahí no hay. Pero aunque usted no me crea, ahí está codificada la información que entrega la imagen de un humano. Ahí está codificada la información del corazón. Lo que pasa es que está ordenado de una manera que había que entender cómo estaba ordenada. Y ahora usted puede pasar de esa imagen extraña a la imagen del corazón, resolviendo esa ecuación. Y esa ecuación y este análisis ameritó un premio Nobel. Y esa ecuación que usted ve ahí, esa S que está ahí es la imagen que obtiene el resonador y esa M que está ahí es la imagen del cuerpo humano. Si usted las matemáticas le producen estrés, póngase en lente oscuro, tómese un ansiolítico y quiero que mire la ecuación. Es una de las ecuaciones más bellas que existen en las matemáticas. Esa ecuación tiene los 3 números más lindos que existen en el álgebra. Tiene el número E, que es el número de Euler, el inverso del logaritmo natural, un número que está presente en la naturaleza, está presente en cómo crecen las poblaciones, cómo decae un elemento radioactivo, incluso está presente en cómo su fondo de pensión sube o baja todos los meses. Ahí está el número E. Está pi. ¿Qué hace pi aquí? Pi es el número de los círculos, el número de las esferas, el número de las simetrías. Y hay un número que se llama I, que ese sí que es un número misterioso. Es la raíz de -1. Y ahí yo espero que su cerebro haga clic, porque ahí dice, pero ese número no existe. Efectivamente, no existe. Pero ahí está. Y cuando usted resuelve esa ecuación, y cada vez que usted se hace una imagen, y el resonador suena, usted obtiene esa imagen de acá extraña, hay un computador que resuelve esa ecuación y le entrega la imagen. Qué belleza cómo se mezcla la ciencia en pro de una buena salud y de un buen diagnóstico. El punto es que esto revolucionó todo. Lo que usted está viendo ahí es la foto de Wilhelm Röntgen, el hombre que, tomando la idea de Marie Curie, desarrolló una máquina que emitía rayos X y tuvo la visionaria idea de poner una placa de tórax, una placa fotográfica y pedirle a su esposa que metiera la mano entre el emisor de rayos X y la placa fotográfica. Y en 1895 obtuvo la primera radiografía, la radiografía de la mano de la esposa de Wilhelm Röntgen. Lo que usted ve ahí, un poquito más grueso en ese dedo, es la argolla de matrimonio. Este es el primer matrimonio diagnosticado por rayos X. Hoy, los rayos X, no podríamos hacer medicina sin rayos X. Y lo que él hizo, él
es la persona que se ganó el primer premio Nobel de la historia de la humanidad, Wilhelm Röntgen. Y él hizo una cosa maravillosa, sobre todo en los días que vivimos hoy, toma aún más sentido. Este señor no patentó su invento, lo puso inmediatamente a disposición del mundo. Y hoy, como les digo, esto es, en 1973 se obtuvo la primera imagen de resonancia magnética. Esos 2 puntitos que están ahí, y esos 2 puntitos ameritaron un premio Nobel. Hoy hacemos imágenes de cualquier parte del cuerpo humano. Esto es una resonancia cerebro, que para nosotros es súper fácil, entre comillas, porque el cerebro no se mueve, está quieto. Entonces es bien fácil tomarle una foto. Pero tomarle una foto al corazón, que se contrae 60 veces por minuto, y que más encima usted respira, entonces sube y baja en su tórax 12 veces por minuto. La imagen demora media hora. El hospital no nos deja detenerle el corazón y los pulmones a los pacientes por media hora. Por lo tanto, hemos tenido que diseñar herramientas matemáticas para poder hacer esa imagen. Y aquí nuevamente empieza la interdisciplina. Ingenieros, médicos, físicos, matemáticos, trabajando para ver cómo le podemos tomar fotos a un órgano que se mueve. Y hoy, en nuestro país, podemos hacer imágenes de este estilo, en la cual podemos ver el corazón, pero además, desafortunadamente no se vio, pero además, bueno, podemos ver los flujos sanguíneos, cómo los flujos emergen, cómo los flujos de sangre emergen a través de esto, sin irradiar al paciente, sin meterle medio de contraste. Esto lo podemos hacer en un niño recién nacido, en una madre embarazada, en un adulto mayor. Y eso inmediatamente nos abre el apetito para empezar a sacar más información de este corazón y poder tener mucha mejor información. Con resonancia podemos hacer miles de cosas, pero si no conversamos, no las vamos a encontrar. ¿Y por qué es tan importante conversar en esta línea? Porque el desafío que se nos viene es gigante. Quiero que vea este gráfico. En el eje X está el ingreso per cápita de los países. ¿Cuán ricos son los países? Y en el eje Y está la expectativa de vida de los países. Cada puntito muestra un país. El tamaño del puntito es la población. Hay poblaciones hoy, hay países hoy en que la expectativa de vida es menor a 60 años, que era nuestra expectativa en los años 60, los años 70. Usted está ahí. Ahí está Chile. Somos los mejores de la clase. Para el ingreso que tenemos una de las sobrevidas más altas del mundo. Pero eso nos plantea un desafío gigante. ¿Qué es este desafío? Las pirámides poblacionales. En los años 60 y en los años 70 las pirámides eran, como su nombre lo dice, una pirámide. Una base muy grande, muchas personas jóvenes y muy pocos adultos mayores. Gran parte porque no sobrevivían a todas las enfermedades que teníamos. Pero hoy en día, como sobreviven, las pirámides fue creciendo y finalmente las proyecciones dicen que en el futuro van a haber más adultos mayores que niños. Y el desafío que tenemos en salud es gigantesco. Y si no lo tomamos entre todos, entre todas las disciplinas juntas, no lo vamos a sortear. Y este es el gran concepto, que la interdisciplina permite conectar conocimiento. Permite, si usted mira ese elefante por partes, cada quien va a creer que el elefante es una distinta parte. Que es una cuerda, que es un sable o que es un abanico. Pero si no lo mira usted global, se va a perder la belleza del elefante. Y esa es la interdisciplina. Pero la interdisciplina duele. ¿Y sabe dónde duele? En el orgullo. Porque cuando uno hace interdisciplina, uno tiene que asumir que la otra persona sabe algo importante que yo no sé. Y eso duele. Entonces hay que bajar las orejitas y escuchar. Y aprender a escuchar que la otra persona tiene un conocimiento distinto al que yo tengo, pero que también es importante. Todos somos apasionados de lo que sabemos y por lo tanto a veces nos cuesta escuchar eso. Y les voy a contar una historia. Esta empresa, que probablemente todos ustedes la conocen, dominó en los 60, en los 70 y en los 80 y en los 90, dominó todo, tenía todo. Televisores, radio, computadores, poseía un sello discográfico, hacía películas, tenía todo, pero todo separado. Eran todas empresas distintas que no conversaban entre ellas. Y apareció este señor y le arruinó el negocio. Puso todo en un solo objeto. Todo conversa con todo. Y hoy en día Sony ya no fabrica televisores, perdió completamente el negocio. Si no hacemos interdisciplina, todos los que somos aquí profesionales vamos a quedar obsoletos en el cortísimo plazo. Y eso es el desafío que yo les quiero invitar. Carl Sagan decía una frase muy sabia. Vivimos en una sociedad que no puede vivir sin ciencia y tecnología,
pero hay muy poquitas personas que entienden la ciencia y la tecnología. Y eso es claramente marca un futuro que va a ser muy peligroso. Necesitamos que todos sepan ciencia. Y aquí el mensaje final al que me gustaría transmitirles es que necesitamos romper las barreras. Necesitamos que todos sepan un poco de todo. Los computadores nos van a superar ampliamente en conocimiento, sin lugar a dudas, pero la interconexión del conocimiento todavía es propiedad nuestra. Y lo tenemos que hacer. No tenemos que olvidar las ciencias, tenemos que reformular cómo le enseñamos a nuestros niños, cómo enseñamos en la universidad. Y por supuesto, no olvidarnos de las ciencias sociales y la filosofía, que le dan sentido a este mundo maravilloso, pero doloroso en el cual vivimos. Muchísimas gracias. Es un placer y un honor estar aquí hoy día y voy a hablarles acerca de cómo los sistemas emocionales primarios moldean nuestro cerebro. ¿Qué es lo que tenemos? El sistema nervioso central, que es un sistema altamente complejo con una estructura jerárquica donde hay sistemas de neuronas, es una red de mapeo. Básicamente hablaremos del cerebro, que es la parte superior. Quiero darle dos principios básicos. El primero es la plasticidad. La plasticidad cerebral pasa por cambios todo el tiempo, basándose en la selección adaptativa, tanto a nivel macro como a nivel micro. Aprendemos todo el tiempo, ajustamos nuestras ideas acerca de las cosas, porque nosotros aprendemos a través de nuestras experiencias. A nivel macro sucede porque las conexiones entre las neuronas cambian todo el tiempo y eso permite que se den estos cambios. Las conexiones cambian constantemente basándose en el ambiente que nos rodea. Por lo tanto, la imagen general es que el ambiente cambia las redes neuronales y la fuerza de la sinapsis. Por lo tanto, el cerebro se adapta al medio ambiente. El segundo principio es la efectividad emocional. Tenemos que hablar de las emociones porque estas tienen una fuerte influencia acerca de cómo actuamos, cambian la actividad neuronal y están incorporadas en la memoria. Esto tiene que ser tomado de manera seria porque muchas presentaciones se centran en la cognición y no en la emoción. Y lo importante en nuestro cerebro son las emociones, puesto que estas son muy importantes en moldear las redes neuronales y la sinapsis. Y de eso les hablaré en esta charla. El cerebro no solamente es un computador racional, así como muchas personas quisieran contarnos. Las emociones juegan un rol muy importante en nuestras vidas. Piensen en lo que impulsa las decisiones en política y la vida, como por ejemplo el presidente Trump es presidente de los Estados Unidos. Él supo qué hacer con el sistema emocional y se encontró con alguien que estaba tratando de basar los argumentos sobre la racionalidad y el sistema emocional ganó por sobre la racionalidad una gran parte del tiempo. Y eso hay que tomarlo en cuenta, hay que pensar cómo relacionar el cerebro a decisiones políticas futuras y cambios económicos también. Tal como les decía, esto ha sido dejado de lado por la ciencia cognitiva. Esta interacción ha sido demostrada por estudios en personas cuyos centros de emociones o emocionales han sido dañados. Si estos centros han sido dañados o si el link o unión con estos sistemas está dañado. Aquí tenemos un ejemplo muy famoso, Phineas Gage, quien sufrió un accidente. Estaba trabajando en ferrocarriles con explosivos y esta barra de metal se insertó en su cerebro. Y este accidente provocó un grave daño al cerebro, pero él seguía hablando, pensando de manera racional y funcionar de manera impedida de cierta manera, porque había un problema de equilibrio entre su propensión a lo animal
y sus facultades intelectuales. Cómo las emociones interactuaban con la racionalidad no funcionaban y no pudo funcionar en la sociedad, incluso si él pensaba de manera racional. Aquí tenemos un modelo simplificado de cerebro que se llama la Trinidad del cerebro. Hay 3 cerebros, uno encima del otro, uno de reptiles que lleva al instinto, uno de los mamíferos antiguos, sistema límbico relacionado con las emociones, y luego el neocórtex, de donde proviene el intelecto. Se encuentran superpuestos uno con el otro, interactúan uno con el otro todo el tiempo. Este es un modelo simplificado, recuerden. Hay 2 sistemas que interactúan y que son clave. En el córtex hay un reconocimiento. Y esto hay un área, una zona asociada con la motora. Y el análisis cognitivo de lo que está sucediendo dentro del cerebro. Aquí, esto planifica qué se está haciendo. Aquí ya hace la planificación y el análisis racional. Aquí hay muchas neuronas conectadas por sinapsis y aquí nos detalla todas las conexiones entre una enorme cantidad de neuronas. Hasta 1000 conexiones entre cada neurona, 10, pero desde la 10ª a la 14ª conexión en el microcórtex. Hay detalles que nos indican lo que recordamos y quiénes somos, qué sucede y cómo nos comportamos. Ahora, hay otros sistemas, que es sistemas emocionales primarios, que están en el sistema límbico y nos moldea la plasticidad de la neocorteza o neocórtex. Entonces, existen estos colores aquí en el cerebro, como pueden ver, pero se basan en el sistema límbico, pero cada uno de estos envía neurotransmisores hasta el córtex. Y no son conexiones que van a un lugar en particular en la corteza, sino que van a zonas genéricas. Entonces, realmente no hay neuronas específicas, sino que llega a estos lugares. Estos se llaman sistemas de envío y que tienen neuromoduladores a la neocorteza y envían y aquí funcionan las emociones en el sistema límbico, que aquí está el raciocinio y difunde información, lo transmite a la corteza de lo que está sucediendo y cómo comportarse. Este es de Edelman y Tzanoni. Él está aquí, de hecho, va a dar una charla más tarde. Y hay un libro donde hablan sobre la selección de grupos neuronales, que fue una idea de Edelman. Entonces, nuevamente pueden ver las mismas zonas y lo que tenemos aquí, el sistema local y el córtex, o la corteza. Esta información se propaga hacia arriba y hacia abajo en la columna de la corteza. Y ya no se lo mostré. Pero luego están los sistemas no locales, que les indiqué, que va desde esa noradrenalina, dopamina y serotonina, este tipo de neurotransmisores, y su fuente es el sistema límbico, eso le difunde, lo propagan hasta un sistema de envío, que como se puede mostrar, y luego básicamente le indican a la corteza que la situación está positiva, hay que tener cuidado de lo que está sucediendo. Uno puede estar bien o mal, ellos le indican la situación a la corteza, quizás hay peligro, hay que hacer algo al respecto. Entonces, cada vez el sistema emocional está en contacto con el córtex e indicando qué hacer. Este es un sistema que guía el neurodesarrollo, puesto que estos neurotransmisores cambian la fortaleza o la fuerza de la sinapsis según lo que está sucediendo en el momento. Voy a relacionar esto al trabajo de Jaak Panksepp, que ha pasado décadas estudiando el sistema emocional básico primario que comparten todos los mamíferos de la escala mayor. Y es el motivo por el cual nosotros sentimos empatía con los animales, puesto que compartimos el mismo sistema emocional con ellos. Eso guía en el moldeamiento del neocórtex. Panksepp dice que son lo que él nunca se preguntó es cuál es la correlación psicológica del sistema que está moldeando, cómo funciona el córtex. Y eso es porque tiene que ver con los sistemas emocionales primarios. Este sistema está determinado de manera genética, son muy buenos para nuestra
supervivencia y también moldean cómo nos adaptamos a nuestro ambiente social, ecológico, etc. Fíjense, es el mismo tipo de sistema. Uno es el cerebro reptil, el segundo es el sistema de los mamíferos y tercero es el córtex. Él habla justamente acerca de los mismos sistemas. El sistema de valores de Edelman se basa en el sistema emocional de cáncer. Esto está impulsado por sistemas de emociones. ¿Cuáles son estos sistemas? El primero es el impulsor para el significado. Tenemos que entender, buscar el significado para nosotros es clave. El segundo es la necesidad de pertenecer. Necesitamos pertenecer a grupos, tener vínculos con nuestra madre. La madre necesita tener vínculo con el hijo. Y este es uno de los sistemas emocionales muy importantes que gobierna lo que sucede en nuestras vidas. El tercero es un sistema muy importante que guía o gobierna lo que sucede en la vida social. El sistema de ranking asociado con el territorio, y este es el orden jerárquico. Los machos alfa, todos los mamíferos tienen este orden de machos alfa y este orden jerárquico. Y este guía lo que sucede en humanos también, y ya les hablaré de eso en un rato. Las emociones secundarias se desarrollan con las segundas o las secundarias están controladas por la sociedad. Son una herencia evolucionaria y están incorporadas en nuestros genes porque, tal como le decía, sirven para nuestra propia supervivencia. Vamos a entrar en mayores detalles. Ahora la función básica es buscar el sistema de lo que queremos buscar justamente, que es esto nos ayuda a satisfacer nuestras necesidades y está relacionado con el compromiso con el mundo y con el compromiso. Cuando uno encuentra lo que busca, el sistema de satisfacción nos da una sensación de saciedad, de que las cosas están saliendo bien, ¿cierto? Y apaga el sistema de búsqueda. Luego hay que identificar cómo satisfacer las necesidades. Hay un problema si este sistema no se apaga, el sistema de búsqueda, porque de ser así, uno no va a sentirse satisfecho incluso si logró lo que quería. Y es ahí de donde vienen las adicciones, la sobrevivencia básica, el sistema del disgusto, es una repulsión. Eso es justamente para rechazar, alimentos peligrosos. También existe un sistema que es lucha o escapa. Estas son las funciones básicas para las necesidades individuales. Estos son sistemas emocionales identificados por Cáncer. Y luego tenemos el aprendizaje, que es clave, el sistema de juego. ¿Y cómo comienza? Comienza con el juego, justamente el juego de los mamíferos. Los perros, los gatos juegan. ¿Y por qué? Porque eso es crucial para el aprendizaje. Esto nos lleva al juego en los seres humanos. Es ahí donde también el aprendizaje y la creatividad se presentan. Las necesidades sociales, la reproducción, obviamente, les acabo de mencionar eso. También la cohesión de grupo, es la unión social. Si uno separa un hijo de sus padres, da pánico. La madre entonces tiene que también tener un sistema de protección y cuidar al hijo. Luego, la función de grupo regula conflictos. El sistema de dominancia tiene que ver aquí también, tiene que ver con el ranking, con la sumisión. Eso limita la agresión y también asigna los recursos. Uno compite por su lugar en la escala jerárquica y una vez que uno lo obtiene, deja de luchar y luego la sociedad más o menos funciona bien. Luego tenemos el imperativo territorial, que tiene que ver con lo físico y lo social. El sentido de posesión y las bases de la autoidentidad es un sistema muy importante en nuestra vida social y cultural. La racionalidad entonces modula esos sistemas e impulsan lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, el sistema de búsqueda
tiene que ver con la exploración y la investigación. El sistema de juego tiene que ver con la creatividad y el aprendizaje. Y el sistema de ranking o jerarquía gobierna nuestra vida social, política. Nosotros necesitamos explorar. También juegan un rol crucial en la interacción política y social. ¿Cuán efectivos son? ¿Cómo deberíamos manejarlos? En la educación, por ejemplo, nuestros niños buscan y exploran. Es divertido, ¿cierto? Es el sistema de juego. ¿Qué es lo que tiene que ver esto con política y economía? La humillación, tal como decía Sila ayer, es el impulsor para la guerra. Por ejemplo, la humillación garantizó que se llevara a cabo la Segunda Guerra Mundial. Pero la humillación es una emoción secundaria. Y mi botón es más grande que el tuyo. Tiene que ver con el sistema de dominancia, justamente. Y también es un impulsor para la guerra. Ahora vamos a ver lo que dice Khalil Gibran. Dice, a menudo el alma es un campo de batalla sobre el cual la razón y el juzgamiento van en contra de la pasión y el apetito. La pasión no atendida es una llama que quema su propia destrucción. Por lo tanto, dejen que su alma exalte su razón hasta la pasión para que cante. Y también dejen que su pasión dirija su razón para que su pasión pueda vivir en su vida, en resurrección, así como el ave fénix se levantó de sus cenizas. Aquí tenemos 3 libros clave que tienen que tomar en cuenta en cuanto a este tema. Y justamente lo que les hablé es un libro que ha sido recién publicado por Cambridge, que escribí con Mark Son. Gracias. El cerebro no solamente es un computador racional, sino que las emociones juegan un rol muy importante en nuestras vidas. Era lo que nos decía George Ellis con esta charla ofrecida en 2018 en Congreso Futuro, cómo la tristeza moldea nuestro cerebro. Profesor emérito en matemáticas aplicadas, además considerado líder mundial en cosmología y relatividad. Recomendaciones: el libro que escribió junto a Stephen Hawking en el año 1973, La estructura a gran escala del espacio-tiempo. Junto a George Ellis concluimos este especial Congreso Futuro, pero los dejo invitados a que ingresen a www.congresofuturo.cl porque ya tenemos disponibles las charlas que ofrecieron los científicos innovadores, premios Nobel que visitaron Congreso Futuro este año 2020, disponibles de manera gratuita en la página www.congresofuturo.cl. Por supuesto que nos sigan en las redes sociales de Congreso Futuro, estamos realizando diversas actividades y si quieren seguir este programa en los portales de diversas municipalidades de nuestro país a través de Congreso Futuro en tu comuna en línea. Gracias a la alianza entre el Senado y la Asociación Chilena de Municipalidades. Soy Jessica Soto Huerta, gracias por habernos acompañado. Los tengo invitado a que nos juntemos en una próxima edición de Congreso Futuro a revisar los futuros posibles. Nos vemos.